Seguimos en esta serie de cristianismo práctico. Hemos estado desarrollando ampliamente cómo vivir un evangelio no solo de intelecto, no solo de saber y conocer, pero ponerlo en práctica, cómo yo puedo aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y creo que el tema de hoy está muy interesante y le he titulado Viviendo con la perspectiva de Dios. Santiago capítulo 4, vamos a estar en unos pocos versos, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Iglesia, vivimos en un mundo donde la gente, todos hacen planes todos los días, ¿verdad? Planes de trabajo, de estudio, de negocios, de viajes, proyectos familiares, y en un lugar como Horquetas, ¿verdad? Muchos trabajan en el campo, en la construcción, en los negocios pequeños o vendiendo productos, ¿verdad? Esa es la realidad de muchos de los que estamos en este lugar. Hay quienes dicen, mañana voy a sembrar tal cosa, mañana voy a abrir este negocio, mañana voy a ir a San José a vender. Todo eso es normal y es necesario, pero Santiago a través de esta palabra nos confronta con una verdad que a veces olvidamos. Y esa verdad es que la vida es frágil y nosotros no controlamos el futuro. Entonces, el gran error nuestro no es planear. El error nuestro no es que planeemos, el error nuestro es que hacemos planes como si Dios no existiera. Y hoy vamos a aprender cómo poner nuestros planes bajo la voluntad de Dios y qué significa vivir cada día con la perspectiva correcta. Leamos Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice: ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Dice esta palabra en otra versión: vemos ahora qué decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y Santiago aquí, ¿verdad?, le da un ubicatex a la gente de ese tiempo, a los que estaban dispersos y a nosotros, porque esta palabra sigue siendo relevante al día de hoy. Presenta un ejemplo común, el ejemplo de comerciantes. Yo sé que aquí hay comerciantes, aquí hay gente que hace negocios, que venden cosas, que ofrecen productos, ¿verdad? Y él está hablando a esta gente, dice, como los comerciantes que planean viajes, planean negocios, establecen tiempos, hoy y mañana, lugares, ¿verdad? A tal ciudad yo voy a ir, duración, ¿verdad? Y dice, iremos por un año y haremos negocios y ganaremos y pensamos en resultados. Como lo dije al inicio, el problema, iglesia, no es planear. Dios a usted y a mí nos dio la inteligencia para planear. Planear está bien, planear es correcto y planear es responsable. Es más, si usted no planea, me preocuparía, porque para la vida diaria hay que planear. Usted tiene, cuando los que trabajan aquí saben y perciben un sueldo, tal vez es un sueldo fijo, tal vez es un sueldo dependiendo de lo que venden, depende si hay trabajo o hay semanas donde no hay. ¿Y qué tiene que hacer uno? Hay que planear, hay que hacer un presupuesto. ¿Cuántos hacen aquí un presupuesto? ¿Mensual o quincenal o semanal? Ay, hermano, hay que hacer un taller aquí, brother. Nadie levantó la mano. Uno hace un presupuesto, tal vez sea muy elaborado, tal vez sea algo muy sencillo, pero usted sabe que usted tiene que pagar el alquiler si usted no tiene casa propia. Usted sabe que usted tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar los celulares, hay que sacar para la comidita, los pases, etcétera, 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 ¿verdad? Y el problema no es planear, el problema está en asumir que usted y yo tenemos el control absoluto y sacamos a Dios de la ecuación, ¿verdad? Muchos aquí pueden decir, yo voy a ir a sembrar piña, voy a ir a sembrar yuca y voy a ganar tanto. Alguien puede decir también, bueno, yo voy a emprender y voy a abrir una pulpería y sé que me va a ir bien, pero la verdad es que ninguno de aquí sabe si mañana nos va a dar una enfermedad. O como ha pasado en otros momentos en el mundo, hay una recesión financiera, económica,
y las ventas se vienen al piso y los productos suben y nos quedamos en la quiebra. Planeamos como si tuviéramos el control total, pero en realidad todo depende de Dios. Y eso es lo que quiero que usted y yo nos llevemos en esta tarde. Tú y yo dependemos de Dios. ¿Cuántas veces hemos planeado cosas y no salen? Y no contábamos un viaje y se nos echó a perder. Yo de verdad, yo pienso en este trayecto de la Ruta 32. ¿Cuánta gente tiene que ir a San José por una cita médica? Y uno dice, bueno, y mañana yo voy y llego a tal. Mentira, usted con la Ruta 32 nunca sabe. Es la verdad. Es la verdad. Y si no, hay que irse por Turrialba, y si no, hay que irse por Barra Blanca. Y uno dice, bueno, y entre 3 meses voy a viajar. Ajá, ¿y qué le asegura usted que usted va a estar aquí en 3 meses? Y cuando yo sea grande, yo voy a estudiar tal y tal y tal cosa. ¿Quién te asegura eso? Porque a veces pensamos desde el intelecto y no desde el temor y la humildad hacia Dios. Decirle, si Dios quiere, si Dios me lo permite, si esa es la voluntad de Dios. Vea lo que dice Proverbios capítulo 27 versículo 1. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana. Tengamos cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque la vida es frágil. Usted y yo somos frágiles. Usted sabe que es lo único que se necesita para morirse. Estar vivo. Estar vivo. Ay, pastor, yo sí, pero con lo que usted me está diciendo, entonces voy a vivir en un puro calambre, en un puro temor. No, yo no le digo que viva en temor. Yo no vengo a dar, este no es un mensaje pesimista. Nada más quiero recordarte que todo depende de Dios. Tu vida depende de Dios. Tu salud depende de Dios. Tus finanzas y tu trabajo, al final de todas las cosas, dependen de Dios. Y tenemos que aprender a descansar en Dios. Y descansar en Dios no es igual a no voy a hacer nada. Entonces, como mi salud depende de Dios, voy a comer como un desenfrenado. No, señor, no, señora, yo no estoy hablando de eso. Entonces, como mi economía depende de Dios, voy a ir a gastar como un desquiciado. No, señor, y no, señora. Pero tú y yo tenemos que recordar que nuestra vida está en las manos del Señor. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice el verso 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente dice, es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Y esto, miren qué interesante, hace un par de semanas mi suegro me invitó. Mi suegro es pastor, ya es un pastor ya más de bajada, más de retirada que otra cosa, pero pastor, ¿verdad? Ya va de salida, ¿verdad? que no me oiga, ¿verdad? No hay que enseñar el video de YouTube, ¿verdad? Y me dice, Warner, ¿verdad? Es que lo contactó un muchacho que tiene una cabaña allá por Santa María de Dota, un lugar precioso, una cabaña espectacular. Pero resulta que el muchacho dice que en la cabaña hay espíritus chocarreros. Entonces, que si por favor podíamos ir a orar para que se fueran los bichos, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi suegro que claro, que con mucho gusto podíamos ir y bendecir el lugar. No voy a entrar en todo el tema teológico, que si sí, que si no, que si asustan, que si le jalan las patas, que no voy a entrar en ese detalle. El tema es ir y hacer presencia, ¿verdad? Este muchacho que está iniciando en los caminos del Señor. Y me fui con mi suegro y oramos y no se cayó nada, no se movieron los muebles, nadie nos asustó, ¿verdad? No, como dice la gente, no hubo ninguna vibra rara ni... Oramos, bendecimos el lugar, oramos por este muchacho y sabemos que si ellos están caminando en obediencia, ahí está la presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, el enemigo tiene que huir. Ahí no puede haber oscuridad ni tinieblas. Y oramos y reprendimos y machucamos, hicimos de todo. No.
Pero lo que quiero decirles es que íbamos por el Cerro de la Muerte y habían unos bancos de neblina y me llama la atención porque dice aquí que nuestra vida es como la neblina. Entonces te pasa por la neblina te nubla, no te deja ver, y en un momento está y en un momento no está. Así es nuestra vida, iglesia. Así es nuestra vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Yo me asusto, a veces me meto a redes sociales, ¿verdad? Y aparece ahí la fotico, descansa en la paz del Señor fulano, y uno, no, se palmó, se murió. No es sí, colgó las tenis. Vean qué interesante. La semana pasada, la 32 estaba cerrada. Y como veníamos en familia, acatamos a quedarnos de un día para el otro. Entonces nos quedamos ahí en Río Frío, en una cabinita, mi esposa, mi hijo y yo. Y el plan era devolvernos por Vara Blanca en la mañana, y nos levantamos a las 6 de la mañana, nos alistamos rapidito y montamos todo en el carro. Y cuando vamos de salida, me dice Gaby, amor, abrieron la ruta 32, vámonos por ahí. Dije, bendito Dios, ya no tengo que ir a esas 3 horas de vuelta. Y donde salimos a la principal, esta recta que es terrible, por cierto, es terrible, nos encontramos con, me imagino que usted se dio cuenta, la tragedia del policía que quedó ahí estampado en una alcantarilla. Yo no sé qué pasó. No sé, solo sé que fue en la madrugada, me imagino que venía a mucha velocidad, no sé si se quedó dormido o me dio otra circunstancia, pero es impresionante ver el cuadro del carro partido a la mitad. Es que es el carro partido a la mitad y una bolsita blanca que están levantando para llevarse. Yo no sé a dónde iba este muchacho, si iba para la casa, venía a trabajar, pero no llegó. La vida es como la niebla. Hoy yo salgo, no sé si voy a llegar. Ay, pastor, qué fatalista. Es la realidad. Esa es la vida. Y yo tengo que preguntarte, si la vida es como la neblina y el Señor te llama a su presencia, ¿tienes seguridad de vida eterna? Si el Señor hoy te llama a su presencia, ¿tienes la convicción de que hoy lo vas a ver a Él cara a cara? ¿O se te pinta un signo de interrogación? Si no sabes para dónde vas, por favor, acérquese al final, porque esa ya sería otra conversación. Pero si tienes seguridad de vida eterna, si sabes que si hoy mueres, cierras los ojos en este mundo y los abres en la presencia del Señor, gloria a Dios por eso. Pero Santiago nos recuerda aquí 2 verdades. Número 1, no sabemos qué va a pasar mañana. Número 2, que la vida es corta y es frágil y es como la neblina, ¿verdad? Aquí en Horquetas, en Río Frío, por las mañanas usted puede ver la neblina cubriendo las montañas y al rato se desvanece. Bueno, así es la vida, es frágil, es pasajera, es incierta. Muchos creen que siempre va a haber tiempo para buscar a Dios. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido con gente y les compartimos el evangelio, les compartimos la palabra de Dios y la gente dice, ahorita no, en otro momento, cuando yo me sienta en un lugar donde yo crea que yo pueda cambiar? Mentira, aquí ninguno tiene la capacidad de cambiar por su propia fuerza, solo Cristo puede cambiar el corazón del hombre. Muchos creen que siempre habrá tiempo para buscar a Dios y reconciliarse. Cuidado. La vida es incierta. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y en el 2020 la pandemia fue un duro recordatorio de esto. En cuestión de días, la vida le cambió a mucha gente. Job capítulo 14, verso 1 y 2 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Dice, sale como la flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Así es nuestra vida, iglesia. Sobre todo aquellos que son más cortos de edad. Yo me considero relativamente joven todavía, pero cuando yo veo chiquillos de 15, 17 años, sobre todo antitos de que empecemos esto en el grupo de jóvenes, y uno les habla y a veces es como hablarle a ese parlante.
Muchachos creen que tienen toda la vida por delante y que nada les va a pasar y que son diule, ¿o no? Y conforme uno va pasando los años y se va llevando golpes en el camino y sustos en el camino, uno piensa mejor las cosas. Y cuando uno tiene hijos, piensa más las cosas, porque sabe que hay personas que dependen de uno. Pero los jóvenes no, los más muchachos no piensan en nada. Y yo me imagino que si yo hablara con algunos de aquí que peinan canas, seguramente piensan lo mismo de personas como mi edad. Dicen, no muchacho, usted todavía le falta mucho por vivir, posiblemente. Y usted seguramente mide más que yo para bajarse de una grada, mide más que yo para ver si se da una correteada o no, mide más. El punto es que la vida es frágil. Pero vea lo que dice el verso 15, verse 15. Dice así. Dice, los que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La otra versión dice, en lugar de lo cual deberías de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, hermanos, yo no vengo a hablar de que, ay pastor, entonces yo no voy a planear, yo no voy a hacer nada. No, le voy a decir lo que pasó en los años 70 y en los años 80, que se predicó un mal evangelio y empezaron con el telele de Cristo viene. Los que son más centrados en edad se acordarán, ¿verdad? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo. Así se creyó mi papá en el Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming, ¿verdad? En los 70s y en los 60s y en los 80s. Y entonces, como Cristo viene, ¿para qué voy a ir a la universidad si Cristo viene? ¿Para qué voy a estudiar si Cristo viene? No, iglesia. Usted y yo tenemos que trabajar para el reino de Dios como si Cristo viniera en 1000 años y vivir en santidad como si Él viniera hoy. Así es como tú y yo tenemos que vivir. Planeemos, soñemos, vivamos, pero sepamos que nuestra vida le pertenece a Cristo. Dice la palabra y dice una canción, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Tú y yo le pertenecemos al Señor. Y esa es la actitud correcta con la que tenemos que vivir. Vivir bajo la voluntad de Dios. Ahí es como tenemos que vivir. Como diciendo, si Dios quiere, en un mes vamos a hacer esto. Si Dios quiere, esta semana vamos a empezar este proyecto. Si el Señor nos lo permite, podremos realizar nuestros planes. Y esto, iglesia, no es un mantra, no es una frase religiosa, no es una muletilla de iglesia. No. Esto tiene que ser una actitud en nuestro corazón donde tú y yo reconozcamos la soberanía de Dios. ¿Sabe usted lo que es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es la voluntad absoluta de Dios sobre todas las personas y todas las cosas. Ese es uno de los atributos de nuestro Dios, que Él es soberano, que Él hace como a Él le place. Y hay cristianos que tienen problemas con eso. Pero tenemos que abrazar la soberanía de Dios, porque en la soberanía de Dios hay amor, hay paz, hay propósito, hay contentamiento cuando entendemos la soberanía de Dios. Entonces, iglesia, llevémoslo a la práctica. Antes de hacerle una remodelación a su casa, diga, si Dios quiere. Antes de emprender un negocio, diga, si el Señor quiere. Si el Señor me lo permite. Antes de asegurar algo, voy a salir adelante con este proyecto, afirmemos, si el Señor me lo permite. Esto nos recuerda que Dios está en control y no nosotros. Vea, cuando yo pienso en esto, yo entro en paz. Porque entonces ya yo entiendo que al final de todas las cosas, aunque yo haga mi mayor esfuerzo, aunque yo sea el carambas más diligente, al final de todo depende de Dios. Proverbios
capítulo 16, versículo 9, dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Verso 16, verse 16, dice así: pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Hermanos, que Dios nos guarde de la arrogancia, que Dios nos guarde de ser personas arrogantes, de ser personas orgullosas. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Santiago denuncia en esta palabra la actitud de orgullo, creer que todo depende de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestro esfuerzo. Esa arrogancia es terrible. ¿Sabe por qué? Porque le roba la gloria a Dios. Y le voy a recordar algo: Dios no comparte su gloria con nadie. En el momento en que usted y yo queremos tomar lo que no es nuestro, Dios nos ubica. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Alguien aquí, ¿verdad? En la comunidad puede decir: es que yo levanto mi casa con mis fuerzas, yo soy quien me sostengo, yo fui quien saqué mis hijos adelante. No, señor, no, señora. ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio la inteligencia de hacer negocios? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te abrió las puertas? Dios. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la salud, Dios nos da la vida misma. Y el orgullo, ¿sabe qué es, iglesia? Es confiar más en el dinero, en el trabajo y en uno mismo que en Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, escribe el profeta: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. En eso hay que jactarse, en que conocemos a Dios, en que amamos su corazón, en que lo conocemos y lo entendemos a Él. Versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago cierra con una advertencia. Yo creo que aquí todos sabemos hacer lo correcto. ¿Cuántos saben qué es bueno y qué es malo aquí? El hecho que uno sepa algo no quiere decir que uno lo haga. Son cosas muy diferentes. Yo puedo saber qué es hacer lo correcto y seguir haciendo lo que es incorrecto. A usted le pueden enseñar un método de hacer algo, la forma correcta o la forma incorrecta. Hace 2-3 semanas vi a Scott. Dios lo bendijo con unas manos tremendas para construir y para pintar. Y este es marido de alquiler, ¿verdad? Es tremendo, todo lo hace, es una cosa tremenda. Y estábamos pintando el área que estamos acondicionando para los niños del otro lado. Y había un grupito de gringuitos que en la vida habían agarrado una brocha, en la vida habían agarrado un rodillo, ¿verdad? Y hacían unas chorchas para arriba y unas chorchas para abajo. Y yo vi el amor y la dedicación con la que Scott les explicaba cómo poner el rodillo y había muchachos que rapidito acataron hacerlo de la forma correcta, y hubo algunos que, aunque él les dijo cuál era la forma correcta, lo siguieron haciendo como les vino en gana. Adivine cómo quedaron las partes de los que hicieron lo que les dio la gana. Espantoso, hubo que volver a pasar el rollo como 7 veces para emparejar eso. Saber cómo hacer las cosas no te garantiza que las vas a hacer correctamente, porque el conocimiento, si usted no lo baja a la práctica, no sirve de nada. ¿Cuánta gente ha estudiado administración de empresas y usted les da 500 pesos y se los comen? Son expertos, se graduaron en la universidad y no pueden administrar ni un boli. Entonces, iglesia,
Dice aquí la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo te pregunto, ¿en ti mora el Espíritu Santo? Repito, ¿en ti mora el Espíritu Santo? Bueno, Él es quien nos redarguye, quien nos dice cuando estamos bien y cuando estamos mal. ¿Se acuerda la canción del Chavo? Óyelo, escúchalo, está buscando. Óyelo, ¿verdad? O sea, Él mora en nosotros. Él está aquí. Él mora y Él nos habla y nos dice: hey, cuidado, no es por ahí. Hey, pele el ojo. Y hace, sea necio. Y le damos la espalda a Dios. Y estamos pecando contra Dios. Tenemos, iglesia, que saber que dependemos de Dios. Si sabemos, iglesia, que debemos orar antes de tomar decisiones y no lo hacemos, es pecado. Si sabemos que debemos honrar a Dios con nuestro trabajo, con nuestro tiempo y nuestro dinero y no lo hacemos, es pecado. No basta con venir a servicios los sábados, debemos vivir diariamente bajo la voluntad de Dios. Voy cerrando acá. Dice Lucas capítulo 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Estás obedeciendo a Dios? Santiago, iglesia, Santiago nos llama a vivir con una perspectiva correcta. ¿A qué? Llévese esto, por favor. Número 1, no planeemos sin Dios. Ese es un error muy grande, planear sin Dios. No planeemos sin Dios. Número 2, que recordemos que nuestra vida es frágil y es pasajera. Número 3, que reconozcamos que todo depende de la voluntad de Dios. Número 4, iglesia, huyamos del orgullo y aprendamos a vivir en humildad, diciendo: si Dios quiere, si el Señor me lo permite, si el Señor me da la oportunidad. Y número 5, hacer lo que sabemos que es correcto sin excusas. Hagamos lo que es correcto, iglesia, viva en justicia, camine en rectitud y sin excusas. Yo sé, iglesia, que vivir en Horquetas, vivir en Sarapiquí, vivir en Río Frío, donde la vida a veces, yo sé que la vida a veces puede ser dura y se centra mucho en trabajar duro para poder sobrevivir. Pero este texto nos recuerda que más importante que lo material es vivir bajo la voluntad de Dios. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie y que oremos.